¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Ahora sí, Carlos. Buenos días. Bien, buen día, viejo. Creo que claramente, ¿no? Sobresalen dos grandes temas, que son las nuevas medidas sanitarias en el marco pandémico, Sí. y el cierre de la exportación de carne, ni hablar, y sus repercusiones. Así que vos dirás por cuál querés empezar, o con cuál Sí. otro, como quieras. No, uno podría decir que podríamos encontrar de entrada un denominador común, Ajá. que vamos a decir, ¿cómo hago para encontrar un denominador común entre las medidas sanitarias y el tema de la carne? Pero vos fíjate, cuando Alberto se refirió al tema del problema del aumento de los precios de la carne, dijo, la libertad que invocan algunos. No, lo dijo respecto del COVID, pero también Sí. lo dijo respecto de la libertad para fijar precios a valores internacionales, y que estaría dejando fuera del consumo a gran cantidad de personas. Es decir, en nombre de la libertad se hace de todo, ¿no? La libertad para no cumplir con las normas sanitarias, la libertad para no cumplir con las regulaciones que hacen a la comida, a la alimentación de las argentinas y de los argentinos, y eso tiene un trasfondo ideológico que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, que se vincula un poco con modelos. Pero bueno, si querés lo desarrollamos y tratamos de llegar a algunas consideraciones. Empecemos por las sanitarias. A mí me parece que caída de Maduro era indispensable, y que son medidas, yo diría, mínimas. Y que hay una ecuación muy simple. Si logramos aumentar los cuidados hoy, vamos a tener que lamentar menos víctimas mañana, y que nadie se salva solo, y que una pandemia se combate con solidaridad, y que la solidaridad requiere de actitudes donde cada uno de nosotros acepte esas cosas, ¿no es cierto? Porque hemos escuchado, lo hemos visto por la tele, las marchas, yo con mi vida hago lo que quiero, yo si no quiero no me vacuno, yo si no quiero no me cuido, yo si no quiero no uso barbijo, y esa exacerbación de la libertad más allá de los derechos del otro, en realidad es un peligro grave, y tiene una profunda connotación ideológica. Sí, habría que ver cuál es la representatividad de esos sectores que incluyen a los loquitos antivacuna y demás, y cuánto es lo que instalan los medios en ese sentido, ¿no? Hoy algo charlábamos acerca de eso en la nota editorial, porque sí, cuesta medirlo. ¿Cuánto es la representatividad de esos sectores y cuál es la representación que en verdad tienen en ciertos medios? Y sí, yo te diría, estoy de acuerdo. El asunto es que más allá de poder medir cuánto es cada cosa, también uno podría decir que se alimentan unas a las otras. Sí, se retroalimentan. Y se retroalimentan de manera permanente, ¿no? Y en el otro tema, con la economía pasa virtualmente lo mismo. Es decir, en términos generales uno puede decir, mira, la economía se viene recuperando. Pero la recuperación no puede ser una recuperación de variables macroeconómicas. Como hemos dicho hasta el cansancio, tiene que ser una recuperación con la gente adentro, y tiene que ser con la gente pudiendo comer y pudiendo satisfacer sus necesidades esenciales. ¿Se puede cuantificar, Claudio, Carlos, se puede cuantificar cuál es el golpe que se produce con estas nuevas restricciones? Y no sé, pero miremoslo para atrás. Si tomamos, por ejemplo, abril de este año, sí, el presupuesto de programas sociales, sí, excluyendo los gastos directos de COVID, se aumentó en más de un 200% respecto del mismo mes de hace un año. Qué sé yo, respecto a los gastos de COVID, ¿qué te podría decir? Hay una estimación
hecha por el gobierno, que hay una erogación del orden de los 480.000 millones de pesos. Esto es algo más de un punto del PBI, que se financia, por un lado, con mayores ingresos fiscales porque hay más actividad económica, por otra parte, por parte del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que ha sido exitoso en cuanto a su recaudación y que tiene destinos que muchos de ellos están vinculados a estas cuestiones, incluido un 20% para vacunas y elementos sanitarios. Entonces, la otra parte tiene que ver con la asistencia social, más fondos para programas sociales, para atender a las personas que están con mayor vulnerabilidad. Es decir, el COVID no nos afecta a todos por igual desde el punto de vista de su impacto social. El trabajador con un ingreso regular fijo no sufre lo mismo que el que vive una changa. Y entonces allí tienen que... Después están los sectores particularmente afectados, es decir, no hay duda que todo el sector de la gastronomía, todo el sector del turismo, todo el sector del transporte, etcétera, etcétera, sufre en particular los efectos de la epidemia y requiere mayor apoyo, mayor ayuda del Estado. Ahora, el Estado, para generar esa mayor ayuda, necesita mayores ingresos, porque es un círculo vicioso. De eso vamos a hablar en un ratito. Y en ese marco también, parece mentira, pero es fácilmente vinculable con el otro tema, porque si los productos de primera necesidad, la comida en primer lugar, escapa del control y sube por encima de todas las otras variables, es muy difícil pedirle a la gente que se lo banque, que se lo aguante. Aquí se produce un fenómeno, yo diría, bastante conocido. La Argentina multiplicó por 4 sus exportaciones de carne. De alrededor de 7 está llegando a cerca de un 30 de lo que se produce. ¿Por qué pasa eso? Porque subió la demanda internacional, principalmente por China, y eso hace que los precios internacionales se disparen. Y acá aparece una de las grandes contradicciones que el presidente las ha explicado ya un montón de veces. No puede ser que las ventajas que tenemos como país se conviertan en desventajas para los que vivimos en el país. Está bien que para nosotros es una buena noticia cuando nos dicen que suben los precios de los commodities que la Argentina exporta, porque esto va a ser ingreso de divisa, mayores ingresos fiscales por las retenciones, mayor actividad económica en las zonas involucradas, creación de nuevos puestos de trabajo, etcétera. Ahora, si el resto de los argentinos tiene que pagar esos precios internacionales cuando sus ingresos no son internacionales, se produce un desajuste y una injusticia absoluta. Y esto no se puede arreglar como se intentó arreglar ahora, destinando 8.000 toneladas de carne, que es el último acuerdo que se hizo cuando el consumo de los argentinos está en las 200.000 toneladas de carne. Espérame unos avisos y vamos específicamente al tema de la carne, ¿dale? Dale. Está Carlos Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti. Carlos venía hablando del desacople con los precios internacionales y de esto con lo que también viene insistiendo, a propósito de que resulta ser que nuestras ventajas se convierten en nuestros dramas. Y te invito a que la segunda parte, Carlos, específicamente se monte en el tema de la carne, porque también lo hablábamos hoy con Fernanda Vallejos. Es muy difícil comprender desde la lógica más estricta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, los precios de la carne que hoy están impactando en los bolsillos existen a pesar de que entre 2015 y 2020, o sea, en los últimos 5 años, el volumen de la producción de carne vacuna, es decir, la res con hueso, creció un 16,1%, o sea, encima de que crece, te lo cobran más caro. Y es muy, muy complicado entender la lógica de por qué esto sucede.
No, claro, porque primero este dato que vos das, que es absolutamente exacto, lo que muestra es que no es una cosa lineal de que si aumenta la producción baja el precio. Claro. Primera falacia. El precio aumenta porque el 30% de lo que se va a vender se manda afuera y el precio de afuera aumenta y entonces como consecuencia directa se aumenta el precio local. Hay otros factores que enseguida vamos a hablar y que vas a ver que todos se van vinculando. Pero primero déjame decir una cosa que también tiene que ver con lo comunicacional y lo falaz y lo que se instala. Uh-huh. La primera cuestión que nos instalan es que esta suspensión de las exportaciones, y digo suspensión porque es temporal, por 30 días, y además que el gobierno dice si llegamos a un acuerdo lo podemos achicar, generaría daños irreparables. Yo he escuchado decir a algunos referentes del sector que esto pone en peligro, digamos, el stock ganadero, porque los productores se van a desalentar y no va a haber producción de... Parece una locura, ¿no? ¿Sabe cuánto dura la aparición de un ternero? Muchos meses dura la aparición de un ternero. 7-8 meses, ¿no? Sí, o más. Pero bueno, ponele que sean 7-8 meses. Sí. Vos te das cuenta que 30 días de suspensión de la exportación, que es el 30% de lo que se produce, el otro 70% se podría seguir colocando en el mercado interno sin problema, no podría estar generando un problema de que afecte de manera irreparable la producción agropecuaria. Primera cuestión que hay que desarticular. La segunda, el precio de la carne, vos me lo escuchaste decir muchas veces, entonces, ¿y qué tiene que ver si yo no como maíz? Dice la gente cuando aumenta el precio del maíz, y yo no como soja, y nosotros le hemos dicho hasta el cansancio, las vacas, los pollos y los cerdos son maíz. Cada vez más se alimentan de maíz y de soja. Por lo tanto, el desacople no es solo el del precio de la carne. El desacople debe ser el del insumo alimenticio que esos animales utilizan. Y también otra vez, entonces, tiene que haber una política pública donde el acuerdo que el Estado tiene con los productores agropecuarios es, mire, usted tiene que abastecerme al mercado interno de aquello que hace falta para la alimentación, el trigo que hace falta para la cantidad de pan y fideo que los argentinos consumimos, el maíz y la soja que hace falta para lo que las vacas, los pollos y los cerdos consumen, y luego me tiene que abastecer la carne de cerdo, de pollo y vacuna al mercado interno, todo eso desacoplado de los precios internacionales, porque es una pequeña porción del negocio y el resto son los precios locales, y si no, estamos matando a los argentinos que no pueden soportar esos precios. Vos fijate, algo que se está diciendo, la altísima inflación anualizada está en 44,2%. Sí. En el mismo periodo de la 95,8%, la nalga 78,3%, la paleta 73,8%, es decir, está por el doble de la inflación, de la altísima inflación, que desde luego estos precios contribuyen a incrementar, pero no hay ninguna razón que lo justifique, ¿no? Entonces, la Argentina ha bajado el consumo de carne por cabeza, estamos en el nivel más bajo desde el año 1990, 8 kilos menos que lo que había en el 2015, es decir, no podemos dejar de preocuparnos, y el gobierno tiene que darle a esto una solución, y pareciera que hay márgenes para poder hacerlo, sin que se le pida a nadie que pierda, ¿no? Sino que se analicen, como venimos diciendo también hasta el cansancio, las cadenas de valor, y se eliminen todas las intermediaciones innecesarias. Vos fijate que lo que está diciendo el gobierno es que en este aumento de la carne, por el crecimiento de la demanda externa, han aparecido nuevos jugadores que compran ganado en pie
directamente para exportar, y entonces hacen subir el precio del ganado en pie. Y han hablado también de su facturación, de contrabando, Sí. es decir, de una cantidad de ilegalidades que en definitiva terminan siendo el negocio de unos pocos y que ni siquiera generan los ingresos fiscales correspondientes, porque todo eso termina siendo evasión y no se pagan los impuestos que se deben pagar, que por otro lado hacen falta, como dijimos hace un ratito, para poder atender al resto de las necesidades que la gente tiene. Pasó Heller. Marca de Radio.